Pues seguimos hablando de la Dana en Valencia y la pregunta que todos nos hacemos tras ver las imágenes de esta Dana y más aún al conocer el gran número de muertos, ya van 158 fallecidos, es si esto podría haberse evitado. Hablamos de un temporal de dimensiones desconocidas, veremos si con fallos en la coordinación entre las administraciones. Lo que está claro es que hubo un grave retraso en las alertas, en los avisos a los ciudadanos. Por eso hoy queremos saber, bueno, pues cómo funciona este sistema aquí en Castilla y León y si estamos seguros ante una catástrofe de estas características. Está con nosotros la directora general de Protección Civil de la Junta, Irene Cortés. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Se podría haber evitado lo que ha ocurrido en Valencia? Porque lo que está claro es que la previsión de riesgo ha fallado. Hombre, evitado en vista de la previsión, yo creo que era complicado, ¿no? Podrían no saberse o no conocerse la dimensión, pero evitarse. Una de las emergencias más complicadas es la del agua. El fuego se apaga, el terremoto para, el agua no busca su cauce y tiene una fuerza tremenda y es algo que es muy complicado de gestionar desde el lado de la emergencia, ¿no? Evitarse era muy difícil, muy difícil. ¿Por qué si la EMET, sé que estamos hablando de comunidades distintas, luego hablaremos de Castilla y León, pero quiero que también que nos pongan en posición, por si nos puede dar algún argumento que yo creo que todavía no se ha dado, advirtió de este aviso rojo que se llama de inestabilidad del fenómeno meteorológico a primera hora de la mañana, desde emergencias de la Generalitat se avisa a las 8 y 11 de la noche, a los móviles de todos los valencianos, cuando, bueno, claro, ya el agua había anegado muchas casas, muchos valencianos estaban atrapados en sus propios vehículos. ¿Qué puede haber pasado ahí? Lo desconozco completamente. Yo lo que puedo decir y de lo que puedo hablar es de lo que hacemos en Castilla y León. Y lo que hacemos en Castilla y León es comunicar tanto a alcaldes como a las diputaciones provinciales, como a los delegados territoriales de la Junta de Castilla y León, desde los avisos amarillos, que es un riesgo moderado, ¿no? Pero bueno, a partir de ese momento ya tienen la información en toda la comunidad de lo que, en toda la comunidad o en aquellas provincias en las que se produzca este tipo de avisos, desde el nivel amarillo, que es el siguiente al verde, que es no pasa nada. Por lo tanto, verde, amarillo naranja, paso previo al naranja, y luego el rojo. Bueno, y después de Valencia creo que va a haber un nivel negro, pero ahora mismo no está establecido. Y en Castilla y León funcionamos así hace muchísimo tiempo, explicando a todos los alcaldes y a todos los diputados provinciales y a todos los también colegios, a los alumnos de Castilla y León, en lo que es la autoprotección y las medidas preventivas. En Castilla y León llevamos mucho tiempo trabajando el pre-emergencia, ¿no? Cuando una persona sabe lo que tiene que hacer y está avisado desde la fase más inicial de la emergencia, que en este caso es el aviso amarillo, pues se minimiza lo que puede pasar después. Es decir, la emergencia cero, la situación de emergencia cero, que no pase nunca nada, no existe, siempre hay una posibilidad, pero siempre están informados con todo lujo de detalles y al mismo tiempo están formados. En Castilla y León se forma a la ciudadanía. Llevamos un trabajo previo muy intenso desde hace un año con un plan de autoprotección que es el Protecil, que vamos a lanzar ahora en diciembre, el Protecil 2.0, que versa precisamente sobre conocer los riesgos que hay en Castilla y León, conocer cómo tienen que actuar ante una emergencia, cómo actuar también ante una llamada al 112, porque bueno, llamas al 112 y no sabes muy bien, pues piensa mucha gente que llamas al 112 y que los que te están hablando son los que van a ir, por ejemplo, en una ambulancia. Aparte de que el 112 no son solo ambulancias, o sea, mientras estás llamando al 112 para comunicar una emergencia, gracias a la plataforma que tenemos, estás a la vez avisando
En el caso de que necesites policía, a policía, en el caso que necesites a bomberos, bomberos, o en el caso que necesites sanitarios, sanitarios. Están todos en la misma carta del incidente y en tiempo real todos conocen lo que está pasando con respecto a esa emergencia en concreto. Todos tienen un terminal de 112, están integrados en nuestro sistema y cuando lo reciben, contestan recibido, acudimos 2 patrullas, 4 policías, acudimos con una autobomba, si son bomberos, con 5 bomberos, con 6 bomberos. Cuando llegan al lugar lo comunican también a la sala del 112 y así sucesivamente. Eso en lo que es la sala del 112. Es decir, que aquí estamos más seguros, digamos, que en otras comunidades autónomas. Es verdad que no han ocurrido catástrofes, afortunadamente, ni similares a lo que hemos visto estos días en Valencia. Hemos visto inundaciones hace 20 años en Valladolid, en el barrio de Paniguindas, en Palencia, pero es verdad que esto no había sucedido nunca, ni ha sucedido nunca en la comunidad. ¿Puede dar ese mensaje de tranquilidad de que ante una catástrofe similar la reacción, al menos los avisos a los habitantes afectados sería mucho más rápida de lo que ha ocurrido en Valencia? Yo lo que puedo trasladar al conjunto de la ciudadanía de Castilla y León no solo es tranquilidad, sino seguridad. ¿Por qué? Porque hemos hecho mucho trabajo previo, hemos trabajado con ciudadanía, hemos trabajado con los profesionales que intervienen en las emergencias, hemos trabajado mucho en la protección, en la autoprotección, hemos trabajado mucho en modernizar la sala, en modernizar todos los mecanismos que tenemos a nuestra disposición, todos nuestros recursos propios. Pero usted me está hablando de recursos propios, pero Sí. Aquí es una cuestión de coordinación también de la Administración Central, delegación de Gobierno. ¿Cómo es esa coordinación? ¿Funciona en estos momentos? Claro, siempre. Sí, sí, sí. Nosotros, aparte de la sala, le iba a comentar que hay una sala anexa, que es el Centro Coordinador de Emergencias de Castilla y León. Es desde ese centro coordinador desde donde se gestionan las grandes emergencias, ¿no? Por ejemplo, desde ahí se gestionaron todas las evacuaciones que se hicieron en los incendios de la Sierra de la Culebra. Se hicieron, bueno, pues, en una noche 20 y tantos desalojos y bueno, no pasó nada salvo en aquellos desgraciados casos en los que no siguieron las indicaciones que desde emergencia se habían dicho, ¿no? La coordinación en Castilla y León es algo que hemos trabajado hasta el límite. Tenemos protocolos de colaboración con todas las comunidades limítrofes. Claro, Castilla y León es una comunidad muy grande. Tenemos muchas comunidades alrededor y somos limítrofes con muchas comunidades. Necesitamos tener esos protocolos de coordinación que además ahora mismo están siendo actualizados. Tenemos protocolos con la EMET, tenemos protocolos con las confederaciones hidrográficas. Por supuesto, estamos en coordinación con el Centro Nacional de Emergencias. Tenemos integrados a más de 100 organismos. Cuando digo organismos, ¿qué quiero decir? Policía Nacional, todos los bomberos, todas las policías locales, la Guardia Civil. Es decir, todos formamos parte de ese sistema que le he comentado, que a la vez que está el operador atendiendo, están todos viendo lo que está pasando y todos reportan al 112 de Castilla y León. Y señora Cortés, teniendo en cuenta que las danas y los temporales son cada vez más perversos, más brutales, y eso lo dicen todos los expertos, ¿no habría que revisar los protocolos en estos momentos, ni los sistemas de alerta temprana, mejorar la coordinación, como decíamos, dice que no, entre administraciones, AEMET, emergencias autonómica, protección civil? Le pregunto de otra forma, ¿qué aprendizaje ha sacado la Junta de Castilla y León, la Directora General de Protección Civil, de todo lo que está ocurriendo en Valencia? Bueno, ocurre una cosa y es que desde la pandemia en Castilla y León aprendimos muchas cosas. Y es que en 2019, alguna fecha más reciente, se produjeron unas inundaciones bastante importantes en nuestra comunidad y desde entonces hemos aprendido. ¿Qué hemos aprendido? Pues hemos desarrollado 571 guías de respuesta para los municipios que por sus capacidades, por ser pequeños, no podían desarrollar. La Junta de Castilla y León las desarrolló, que son planes de anti-inundaciones para todos aquellos municipios que podían ser susceptibles de tener este problema y no podían gestionar esos planes. No solo eso, les enseñamos a utilizar ese plan. Además de eso, tenemos un plan específico en caso de inundaciones. Tenemos detectados 119 puntos con riesgo medio de inundaciones y 10 de riesgo alto.
Eso desde 2019 y en cuanto a inundaciones. En cuanto a incendios forestales, no compete a lo que es mi dirección general, pero sí que está dentro de mi consejería, y yo creo que el resultado de aquellos nefastos incendios ha sido el implementar un servicio de protección ante los incendios forestales que se alarga los 12 meses del año, que ha incrementado medios, ha incrementado personal, a través de un diálogo social muy intenso con los agentes sociales, y ha dado resultados muy positivos también en este verano, ¿no? Y con respecto al resto de incidencias que se puedan producir, lo que hemos hecho ha sido desarrollar tecnologías de todo tipo. Hemos incorporado un servicio de drones que se incorpora a búsquedas, y hace recientes fechas en Medina de Río Seco, por ejemplo, que hubo también unas avenidas importantes, no podemos decir que fueran grandes inundaciones, pero sí que hubo avenidas importantes. Nos sirvió para cartografiar absolutamente todos los daños que se produjeron en Medina de Río Seco, que son incorporados al sistema de la Agencia de Protección Civil y van a formar parte de nuestro INUNCIL, de nuestro plan especial, y desarrollaremos medidas que se van actualizando. De hecho, hay algo que sí que me gustaría poner en valor, y es que desde la Agencia de Protección Civil, en el tema de inundaciones, estamos trabajando con datos actualizados por parte de la agencia hasta el 2022, y sin embargo no podemos actualizar el INUNCIL, que es de 2010, porque hay una norma básica estatal del 95 que no se actualiza. ¿Y eso qué conlleva, qué acarrea? Pues acarrea que no se incorpora, por ejemplo, la cartografía nueva, que no se incorpora, por ejemplo, las actualizaciones de estos casos como Medina de Río Seco, que ha tenido este problema. Nosotros, ya le digo, que trabajamos con datos reales del momento en el que están viviendo, y se incorporan siempre que hay diferentes emergencias. Pero cuando hay que actualizar un plan, claro, tú tienes que regirte por unas directrices básicas que son no competencia, pero bueno, ocupación en este caso del Estado, y que no las actualiza, ¿no? Quería preguntarle, los mensajes que se lanzan, los que recibieron en la tarde, a las 8:11 de la tarde del martes, vienen de Protección Civil, entiendo que vienen del 112 de Valencia. Me imagino que si ocurriera algo parecido, digamos que usted sería la responsable, o el 112. Se habla también de que ha sido muy poco precisos. El mensaje que recibieron los valencianos fue: evite cualquier tipo de desplazamiento en la provincia de Valencia. No era muy alarmista. Yo no sé si en estos casos a lo mejor había que ser más preciso, más alarmista. No quiero yo pensar en lo que ocurrió en Estados Unidos hace un mes con el huracán Milton, donde la alcaldesa pidió a todos que salieran de sus casas. Sí, porque podían morir. ¿Habría que repensar un poco esos mensajes para que la gente tenga miedo, para que la gente no salga de casa? Porque es verdad que uno lee esto y dice, bueno, yo estoy aquí en un supermercado, bueno, luego me voy a casa tranquilamente, no voy a moverme por la provincia. No sé si en estas que le estoy diciendo yo, que este aprendizaje que tienen que hacer de todo lo que está pasando, esos mensajes deberían ir más directos. Mire, ese tipo de mensajes, me alegra también que me haga esta pregunta, porque sí que me gustaría diferenciar entre aviso, alerta y los mensajes del S-Alert. Los avisos son, como le he explicado, verdes, amarillos, naranjas y rojos. La alerta la declara la comunidad autónoma una vez estudiada la meteorología. Pues a lo largo del día, nosotros en la Agencia de Protección Civil hacemos análisis diarios de la meteorología que hay en nuestra comunidad, y si percibimos que puede haber un fenómeno adverso que se va a prolongar en el tiempo, desde la Agencia de Protección Civil decretamos la alerta. Esa alerta se comunica de forma generalizada a toda la comunidad, a todos los organismos, a todas las autoridades y a todos pues ayuntamientos, diputaciones, voluntarios de protección civil, a todo el sistema de protección civil de Castilla y León. Y luego está el mensaje directo vía móvil con pitido incluido. Luego, ¿no? ese es el S-Alert. Y ese es un mensaje que debe lanzarse única y exclusivamente en situaciones críticas, en las que verdaderamente corra riesgo la vida de las personas. El mensaje, yo entiendo que tiene que ser un mensaje claro, no sé si alarmista, pero sí que indique un riesgo eminente y grave. Nosotros hemos probado en situación real el S-Alert recientemente, el mes pasado,
con la búsqueda de una persona mayor que tenía cierta demencia y que había desaparecido. Y ahí introdujimos pues, los datos que teníamos de esta persona, que era varón, que llevaba una gorra, que llevaba un jersey de un determinado color y que estaba en la zona, era la zona de Zamora, y era la zona exacta. Y bueno, pues recibimos el feedback de la ciudadanía. Ahí se han hecho también muchas pruebas en Castilla y León. Hemos hecho pruebas en el medio rural, en el medio urbano, en zonas que sabíamos que había dificultad con las distintas señales de telefonía, y hasta que no lo tuvimos todo atado y bien atado no lo pusimos en funcionamiento. En ese mensaje se pone lo que se quiera poner. Lo digo porque luego a veces nos culpan a los propios ciudadanos de que no tenemos cultura de prevención. Lo hemos visto estos días, imágenes de gente saliendo a la calle cuando ya estaban inundadas, cogiendo los coches, empresas que obligaban a sus trabajadores a trabajar cuando el agua ya estaba, en fin, por encima casi de muchos vehículos. ¿Nos falta eso, cultura de prevención a los ciudadanos? ¿Nos falta tener miedo? Este tipo de cosas, no voy a decir nunca que vengan bien, pero nos alertan para que ante algo parecido nos quedemos en nuestras casas, porque ¿cuáles son los consejos que da Protección Civil en estos casos? Bueno, en caso de inundaciones son consejos claros, sencillos y que son muy fáciles de llevar a cabo por cualquier persona. Los vehículos nunca deben de estar aparcados ni estacionados cerca ni de arroyos, ni de cauces, ni de arroyuelos, ni ningún tipo de corriente de agua. Deben ser siempre retirados. En el caso de que se esté ya produciendo la inundación, las personas tienen que subir a la parte alta de los edificios. Eso es así. ¿Y subirse al capó del coche, que hemos visto mucha gente? No es seguro, no es seguro. Con media rueda de agua... es mejor estar dentro del vehículo. Bueno, quiero decir, hay que salir, hay que intentar salir. Lo mejor es salir del vehículo. Sí. Es que lo mejor no es estar en el vehículo cuando se producen estos fenómenos. El vehículo hay que aparcarlo en una zona alejada y nosotros tenemos que estar en una zona segura que es nuestra casa. Si es un bajo, nuestra casa tampoco es segura. Hay que subir pues, a la casa del vecino o ir a casa de un familiar que viva en un tercero. Y bueno, luego cosas de sentido común, que es tener limpios todos los cauces, todas las alcantarillas, todos los canalones de todas las casas previamente. Todo eso se tiene que hacer en cuanto empiezas a tener visos de que un aviso amarillo puede estar. En Castilla y León eso se hace. Y de momento... Bueno, no es la situación, porque ya le digo que la situación geográfica, orográfica y climatológica de Castilla y León no tenemos grandes desastres naturales. Nada que ver. ¿Qué le pasa por la cabeza cuando ve a tantos ciudadanos quejándose? Estamos solos, no tenemos comida, no tenemos víveres, no tenemos militares que nos ayuden, las calles siguen totalmente llenas de barro, siguen todavía muchos familiares sin rescatar. Pues angustia como cualquier ciudadano. Yo soy la directora de emergencias, pero sigo siendo una persona como cualquier otra y lo que siento es angustia y me da muchísima pena. No puede ser de otra manera. ¿Y qué cree que está pasando en Valencia? Que bueno, al ser tan arrollador esta Dana, bueno, ¿no hay medios suficientes todavía para llegar a muchos sitios? No lo sé porque, bueno, aparte, el problema de las comunicaciones que ha habido, que ha sido francamente imposible ponerse en contacto con Valencia y que no me puedo poner en su pellejo las cosas como son. Sí. Ha hablado con su, me imagino que no ha podido hablar, pero conoce a su homólogo valenciano. Sí, nos conocemos, todos los directores de Protección Civil nos conocemos nuestras capacidades, guardamos una estrecha relación porque en cualquier momento nos podemos ayudar y debemos hacerlo, ¿no? Y bueno, la relación es extraordinaria. Vamos a ver qué le preguntan los contertulios que me acompañan esta noche. Alejandro. Hola, buenas noches. Pues precisamente al hilo de lo que usted comentaba, de que ha habido problemas con las comunicaciones, que se reciben avisos, hay personas que vivimos en un mundo donde no existe la cobertura de móvil. Estamos rozando 2025 y yo, por ejemplo, me entra un mensaje al día siguiente de recibirle un SMS porque en casa no tengo cobertura de móvil. Entonces, aunque no sea una competencia ni de Protección Civil ni autonómica, pues es estatal y no hay ninguna voluntad de solucionarla, ¿cree usted que sería importante que eso se solventase? Esa es mi primera pregunta. Y después tiene que ver otra con la información meteorológica. Yo creo que estamos en una casa que cuida la información meteorológica, eso no tengo ninguna duda. Pero veo algún medios escritos, alguno tan rimbombante como el Decano de la Prensa de Valladolid, que llevan, por ejemplo, dando 4 años voz
a un niño charlatán burgalés. Y hay gente que se lo cree firmemente. O sea, yo hablo con gente y dicen, no, no, el niño dice. Bueno, entonces el niño que ya usa Filomatic, ¿cómo es posible que igual que lo más correcto sería que hubiese una especie de disclaimer cuando publica al medios diciendo, este es un charlatán, usted léalo o no, porque tenemos que hacer caso a fuentes fiables con la información meteorológica. Una cosa es lo que dice el profesional, el meteorólogo, y otro el comunicador. ¿Se debería hacer algo? Bueno, en cuanto a la primera pregunta no puedo estar más de acuerdo. Evidentemente hay que extender las redes de comunicación allá donde no lleguen, y eso es un clamor que yo creo que desde la Junta de Castilla y León se lleva haciendo bastante tiempo. Y con respecto a la otra pregunta, yo lo que le puedo explicar es que en Castilla y León es muy complicado que el 112 sufra una caída total. ¿Por qué? El sistema de entrada de llamadas del 112 en Castilla y León tiene dos empresas, 4 primarios y 80 canales. En los 2 primeros primarios son de una empresa y los 2 segundos son de la otra. Van entrando las llamadas y van entrando todas al primero. Que se cae el primero no pasa nada, pasa al segundo. Si se caen los 2 de la misma empresa no pasa nada, pasan al otro. Y para cuando estos 4 se caen, que puede ocurrir, nosotros tenemos un sistema con un servidor que entrarían las llamadas por ese servidor. Es decir, obviamente hay una calamidad total y todos los repetidores y todo cae, pues estaríamos en la misma situación que Valencia, ¿no? Por ese lado yo creo que Castilla y León tiene que estar tranquila, no, muy tranquila, porque es complicado que ocurra eso. Si no hay cobertura, siempre hay cobertura de una compañía. Al 112 siempre va a poder llamar, aunque no tenga cobertura su propio teléfono de su compañía. Salta al repetidor de otra compañía y usted puede llamar al 112 sin ningún problema. Por lo tanto, yo creo que más o menos esto está resuelto. Respecto a los meteorólogos, yo tengo que decir que hay grandes expertos e informadores de meteorología. Habrá casos excepcionales, Alejandro, pero en general, en esta televisión, por supuesto. No, mi reproche era claro. Esta casa lo cuida, la mayoría también, pero hay medios escritos que dan pábulo de que hace 4 años son charlatán. José Luis, respecto a eso también quiero contar otra cosa que, para tranquilidad, ya no solo de Alejandro, sino de todos los castellanos y leoneses, es que la Agencia de Protección Civil tiene un convenio con AEMET y un protocolo específico con la Agencia de Protección Civil. Pero es que además, dentro del centro coordinador, que es el centro, digamos, donde están todos los expertos, ahí tenemos físicos, tenemos químicos, tenemos un meteorólogo y tenemos pues personal técnico muy cualificado, entre ellos el meteorólogo, con el cual elaboramos las predicciones diarias para Castilla y León. Por lo tanto... Y que suelen hablar con los medios de comunicación muchas veces. Sí, bueno, casi todos los días. Casi todos los días. Ignacio. Sí, ha comentado antes que hay iniciativas para favorecer la cultura de la autoprotección. ¿Van dirigidas a técnicos de la Administración, a funcionarios? Y si se hace algo dirigido a escolares, alumnos de instituto, a jóvenes, que puede ser también muy interesante, ¿no? Sí, se está haciendo. Se lleva haciendo mucho tiempo. Se lleva haciendo mucho tiempo desde el 112 con visitas de centros a la sala y con visitas y charlas explicativas de nuestros técnicos del 112 a los colegios. Hemos ampliado con el plan de autoprotección, Protecil, que tenía varias patas. Tenía charlas y digamos, jornadas de formación para empresas que podían tener algún tipo de riesgo por el desarrollo de su propia actividad. Eran charlas para alcaldes y luego eran charlas también para profesionales. Eran 2 unidades móviles en las que había contenidos de autoprotección a las que acudían colegios de forma coordinada con la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, y en esas aulas móviles ellos se ponían en la piel pues o bien de un bombero, o jugaban al trivial de la autoprotección, dependiendo de las preguntas. Bueno, pues tenían que elegir entre 3 posibilidades,
y bueno, pues si no elegían la correcta, bueno, pues podían pues, o romperse una pierna o podían... Y bueno, con gafas de realidad virtual, tenían escape room de autoprotección. Todo esto hemos hecho más, bueno, nos han visitado más de 10.000 escolares, hemos hecho casi 100 charlas para empresas, hemos hecho 30 y tantas para alcaldes, muchas para alcaldes, muchas. Y bueno, visitando municipios en Castilla y León que no llegaban a los 500 habitantes. Porque aquí en Valladolid, en Burgos, en Salamanca, es cierto que hay riesgos, no lo vamos a ocultar, pero es verdad que la capacidad de reacción obviamente es otra. Aquí, por ejemplo, hay mucho riesgo por urbanizaciones o edificaciones en zonas inundables, porque hay mucha arboleda en los cauces de los ríos que no se puede talar, que es uno de los grandes problemas que estamos viendo también en Valencia. ¿Castilla y León también tiene esa circunstancia? Yo creo que España entera tiene ese problema y esa preocupación, que son las cuencas de los ríos. Pero eso es, en fin, eso es una tarea de las confederaciones hidrográficas y es también, digamos, un problema porque tampoco te deja actuar. Entonces, y es verdad que cuando hay inundaciones lo que se ve son pues grandes ramas, grandes árboles, que el agua lo arrastra. En este caso, además, bueno, el tema de los vehículos, pero lo que hemos visto en Castilla y León cuando ha habido inundaciones es lo que se lleva del cauce, la fuerza de la corriente. Los chopos, ¿no? Yolanda. Yo quería hacer una pregunta porque has dicho que tenéis identificados determinados puntos de riesgo de inundaciones en nuestra comunidad autónoma, no tantos como en otras orografías. Pero ¿y eso lo saben los ciudadanos que viven en esas zonas? Porque claro, yo viendo esto que ha pasado en Valencia, pues me pregunto si las personas que están en esas zonas inundables, que son muy amplias, precisamente donde ha pasado todo este desastre, saben y son conscientes del riesgo que corren, que yo creo que no lo son. Y luego, por otra parte, nos has hablado un poco de la coordinación dentro de la comunidad autónoma de los servicios de protección, con los alcaldes, con las diputaciones y demás, y respecto a la coordinación que tiene que haber con el Estado, con otras entidades superiores, digamos, que se necesiten en un caso ya pues tan grave, ¿no?, como el de Valencia, ¿eso cómo lo tenéis articulado dentro de nuestra comunidad? Vale. Respecto a la primera, lo conocen hasta el punto que en el 23, cuando cambian un montón de alcaldes, nos hacemos con el listado, incluso no, en muchas ocasiones llamando al ayuntamiento y poniéndonos en contacto con ellos para decirles: esta zona tiene hecho una guía especial por riesgo ante inundaciones y hemos hecho la correspondiente visita. Lo hacemos de forma periódica, con lo cual lo conocen. Créanme que yo vivo en una de esas zonas y soy consciente de que es inundable y además no solo yo, que ahora estoy en esto de las emergencias, toda la ciudadanía lo conoce. Miranda de Ebro, habla de Miranda. Correcto. Lo conocemos y sabemos lo que tenemos y lo que no tenemos que hacer. La coordinación con el Gobierno, que es interesante. Sí, bueno, en nuestro caso es cordial, correcta y fluida. Yo no puedo decir otra cosa, porque bueno, además coincide que ahora mismo la directora general de Protección Civil del Estado es Virginia Barcones, que fue delegada del Gobierno en Castilla y León. Somos además viejas conocidas por compañeras en las Cortes de Castilla y León y bueno, mantenemos una relación fluida y vamos, de forma coordinada. De hecho, incluso en este proceso de la DANA hemos estado también hablando para decir: oye, Virginia, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo te lo mando? ¿Qué necesitas? En fin, en Protección Civil es uno de los ámbitos en los que, digamos, que reina la tranquilidad y en la operativa, y aparte creo que es un error hacer política con esto. Hay ciertas cosas en la vida en las que yo creo que la política sobra y yo creo que la protección civil es una de ellas, ¿no? Pues, señora Cortés, viene la política ahora, ¿eh? Pues no pasa nada. No, me refiero a que ahora esas responsabilidades que se pueden pedir se van a politizar clarísimamente. Lo estamos ya viendo, intuyendo, sobre todo en el día de hoy. Es también normal, ¿no? Es también normal. Bueno, pero bueno, los que estamos trabajando con ello, le puedo asegurar que guardamos una
estupenda relación y la colaboración y la coordinación siempre están pues a la orden del día. Pues Irene Cortés nos ha dejado un poco más tranquilos, después de lo que está ocurriendo en Valencia. Y, insisto, Castilla y León afortunadamente no pasan este tipo de desastres. Pasan otros, como los incendios, eso es cierto, y es algo que sufrimos casi todos los veranos. Pero sí, también nieva, también... Sí, bueno, hay cosas. Hay cosas, pero bueno, de momento... Bueno, habrá que cruzar los dedos. Gracias por estar aquí para explicarnos a todos los castellanos y leoneses. Un placer, de verdad.